preocupaba esto de Pedro Castillo, porque lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos respecto a las masacres va concatenado porque ellos en la protesta exigen la libertad de Castillo. Muchos incluso decían que vuelva Castillo a Palacio. El informe de la Unión Europea, también del Congreso Europeo, también es lapidario contra el gobierno de Dina Boluarte por estos excesos, por estos abusos de derechos humanos en Perú, y que además por la forma ilegal de haber vacado al presidente Castillo. Esas dos cosas van de la mano. Por eso es que ahora algunos medios digitales, virtuales, ya están hablando de la vuelta de Castillo a Palacio de Gobierno, aunque no les guste a muchos. Pero es lo que se está hablando. Hay dos informes internacionales, uno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el otro de la Unión Europea que determinaría muchas cosas. A ver, lo tengo, Bruno, vamos a compartir con el público. Vencido como abogado de que la justicia llega y que es cuestión de horas que el presidente Castillo va a ser repuesto. Le pegue al presidente de la República detenido. Y tuvo que intervenir un general, dos generales tuvieron que intervenir para que no lo golpeen al presidente Pedro Castillo. Entonces, señor, ¿fue legal o ilegal? Y la respuesta es que ha habido el abuso más grande contra el presidente Castillo. Esto lo ve el Perú, lo vemos todos los peruanos, pero desde acá es que se tiene que señalar. Yo saludo a todos los peruanos de buena fe, rindo un homenaje a los 68 muertos, en especial al señor acá en Cusco que ha fallecido y Rosalino que ha sido disparado de frente. Pregunto lo que la OEA pregunta: ¿cuántos detenidos hay por la muerte de disparo directo a menos de 1 metro con un fusil sobre este señor? Y la respuesta es ni uno. Sin embargo, ya en la sentencia Urresti, ya en la sentencia Fujimori, ya en la sentencia Abimael Guzmán, la Corte Suprema ha marcado una línea. El gobernante responde por el antes, durante y después. En el caso de Urresti, pese a que era un hombre de inteligencia en la muerte de este periodista, se le ha condenado porque él, en el escenario de después, debió haber detenido a todas las personas. Y hoy, la señora Dina, la fiscal de la Nación, y los 101 congresistas que votaron para que la señora Dina ingrese al poder, son responsables de los 68 muertos. Y son responsables porque hubo la vacancia y no la sacaron a Dina sobre pretexto, y hasta el día de hoy no hay ningún solo detenido. Y eso es la injusticia más grande, y estamos en el 2023. Entonces, señores, el Perú reclama justicia y esta va a llegar. Y el presidente Castillo va a ser repuesto en su sobre el tema de la ONU. El tema de la ONU es clarísimo. Tenemos dos informes a favor, el del 26 de marzo y el del 5 de abril. Y en esa línea, el del 26 de marzo, la ONU dice: al Estado peruano se le sugiere que al señor presidente Castillo se le haga el debido proceso, que el doctor ha explicado que no había, y su detención sea de acuerdo a ley. El presidente Petro ha dicho que solamente la carta democrática, que un presidente en ejercicio solamente puede ser detenido y encarcelado por sentencia de un juez penal dictada, y acá no hay ninguna sentencia de ningún juez penal dictado. Pese a ello, se le ha dado la detención. Desde ahí, a nivel internacional y el marco jurídico de la Carta Democrática, es ilegal las dos detenciones. La OEA tiene que pronunciarse a favor de algo que es evidente y que nadie puede tapar. 68 muertos, no hay ni un solo detenido, y esto parte de una fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que no tiene sus dos tesis, que no tiene sus documentos, y su nombramiento de ella ha sido ilegal. Y seguimos en el mismo tema, y la Fiscalía, y el Congreso, y la señora Dina, y la Junta Nacional de Justicia tienen posición de garante. En palabras simples, responden en criminalidad organizada por las muertes, tanto en el escenario de antes, durante y después. Entonces, la ONU se va a pronunciar a favor de Pedro Castillo, se va a pronunciar a favor de las
68 muertes. Se va a pronunciar que debe haber responsables y que esto debe y tiene un origen. Cuando el Congreso con 101 votos, cuando la ley le exigía 104, le dio la vacancia al presidente Castillo. Pero eso fue el 7 de diciembre y hubo un segundo documento que fue el 12 de diciembre. Y ahí también cuando dicta San Martín la cuestión previa dice, sigue en flagrancia, falso. El 12 de diciembre no estaba en flagrancia. Castillo, según el mandato del juez, ya tenía detención preliminar, porque en derecho, si tú estás en flagrancia no tienes detención preliminar, pero si tienes detención preliminar no tienes flagrancia. Y el 12 de diciembre, cuando le dictan haber mérito para procesarlo penalmente a Castillo, estando en flagrancia, ya no había flagrancia, ya no había urgencia. Y la prueba de ello es que eran 4 personas, Castillo, Bexy Chávez, Roberto Sánchez, Willy Huertas. Los 3 eran ministros y estaban del mismo hecho a la misma persona, y a los 3 sí se le hace el antejuicio el 23 de marzo. Y menos a Castillo. Y a Castillo el 23 lo llaman y le dice el Congreso, en rigor la señora Lady Camones, y le dice, Castillo, usted es testigo de Pedro Castillo que leyó el discurso. Y no le vamos a hacer el antejuicio, pero lo vamos a poner de testigo. Entonces hubieron 3 escenarios, 7 de diciembre que no se le hace el antejuicio, 12 de diciembre que no se le hace el antejuicio, y el 23 de marzo que lo cambian, lo disfrazan y dicen, ya está sustraído la materia, eres testigo del imputado Castillo Terrones. Eso, señor, lo ve la OEA, lo ve la ONU, lo ve el mundo, y a eso se llama que se está vulnerando el Estado de Derecho y que no hay debido proceso. Por tanto, la OEA y la ONU, y como ya lo ha hecho... Queda claro el tema, ¿no? Los organismos internacionales están en procura de que indudablemente a Castillo no se le ha seguido un debido proceso.